¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Está llegando al aeropuerto él porque ha estado de veedor en este plebiscito en Colombia a raíz de la votación del sí y el no a este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ya sabemos cuál es el resultado, así que siempre es importante analizar el día después de mañana que trae una serie de consecuencias para quienes pierden y para quienes justamente ganan. Aquí estamos hablando en realidad no de vencidos, porque el pueblo colombiano tiene de aquí en adelante mucho más que analizar sobre aquello que ya se ha decidido. Así que le damos la bienvenida a Miguel Ángel y le vamos preguntando exactamente cómo van las cosas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Jesús, encantado de estar nuevamente aquí contigo. Bien, hasta la semana pasada había mucho optimismo respecto a lo que iba a significar este plebiscito. Un plebiscito que además lleva al presidente de Colombia a jugársela porque él no estaba obligado ciertamente a consultarle al pueblo luego de la firma del acuerdo en Cartagena, pero lo hace finalmente para tener mayor fuerza y que este documento esté refrendado. Ahora, la cosa no ha ido bien, han perdido por un estrecho margen, hubo además ausentismo en las urnas y nosotros estábamos ahí preguntándonos, ¿y ahora qué pasa? Porque finalmente no había un plan B sobre esto. No había un plan B y eso sucede cuando la confianza, Jesús, es excesiva, ¿no? En la negociación siempre tiene que existir los mecanismos y los espacios para la contingencia. Eso no hubo y por eso es que todas las encuestas, todos los pronósticos se cayeron. Y lo que hemos visto ayer es una respuesta de la mitad de Colombia. Hoy Colombia está dividida, hoy Colombia está polarizada entre el sí y el no, pero la respuesta de la mayoría de los colombianos es un no, pero no a la paz, sino más bien a realizar una reingeniería profunda del contenido del acuerdo, porque ¿qué era el plebiscito? Jesús, era una consulta al pueblo si aprobaba o rechazaba el contenido de lo que habían negociado por 4 años las FARC con el gobierno. Entonces, la gente quiere la paz, pero no está de acuerdo en el modus operandi, en el procedimiento y en algunos puntos específicos. Se hablaba mucho de paz con impunidad, tal vez sea uno de los argumentos más fuertes sobre los cuales se discutía. Tú lo has dicho, creo que ha sido el punto central, lo hemos conversado ayer con algunos observadores también. Colombia, con la fractura interna, con la violencia estructural, el borrón y cuenta nueva, no lo habían asimilado los colombianos. Y entonces, claro, la impunidad para que los cabecillas de las FARC no fueran a las cárceles, evidentemente eso no ha gustado a la gente y ahí es donde tendrá que haber un proceso realmente de reingeniería profunda, de tal manera que este clima de fractura interna, por lo que significó para Colombia más de 50 años de violencia, pueda encontrar una suerte de paz para quienes fueron las víctimas o los familiares de estas. Ese es uno de los puntos muy sensibles de la negociación. Y el otro, si me permites, tiene que ver con el tema de la poca asimilación de la gente al hecho de que los guerrilleros tengan que recibir por parte del Estado, del gobierno, un sueldo. Así es, se dice que Santos concedió demasiado en este acuerdo de paz, que les dio una serie de dádivas que el pueblo no estaba dispuesto a aceptar. Por ejemplo, vamos a empezar por algo muy puntual, el tema de los tribunales de la paz, que es un modelo jurídico creado justamente para este proceso de paz que no se ha visto ni siquiera en los tribunales de Nuremberg, porque el hecho de que reconozcan que han cometido un acto ilícito y no sean llevados supuestos a disposición de las autoridades como normalmente se hace con un delincuente común y ahora de por sí muy jalado de los pelos. Es un rompimiento a un esquema natural de un proceso debido en el derecho. O sea, tú dices que has cometido un delito y quedas impune, liberado de una sanción penal, eso no le cuadraba a la gente. Y entonces ahí es donde evidentemente se tendrá que trabajar. Lo que busca el pueblo colombiano, la mitad del pueblo colombiano, es que los sucesos delictivos acontecidos no queden en el libre albedrío, no queden en nada. Y entonces solamente así van a sentir que las heridas, los llantos profundos de tantas épocas, tantos años en Colombia, pueda tener un nivel de resarcimiento social. Esto es parte de la dinámica de lo que los colombianos quieren.
esto es una consecuencia de que las FARC tampoco han tenido ese apoyo popular que creyeron. No han sido un movimiento guerrillero que contara con la simpatía social de los colombianos. Por eso el resultado ha sido una respuesta también con un clima de animadversión hacia lo que habían hecho ellos por tantos años. Bueno, estamos hablando además de un grupo terrorista que por años ha estado generando una serie de actos violentistas, delictivos, además que han estado incumpliendo, por ejemplo, acuerdos que en algún momento se iban pactando y que han, en este caso, recibido un duro revés. Y violentaron además, por eso son un grupo terrorista, los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario cuando empiezan a tomar rehenes sistemáticamente, a secuestrarlos. Y entonces ahí está la señora Betancourt, que fuera candidata a la presidencia. Esto evidentemente terminó de lacerar la relación que el Estado tenía sobre las FARC y entraron en esa lista negra donde está Sendero Luminoso y donde están otros grupos más, la lista de un grupo terrorista. Bajar el Estado al llano y negociar para la mitad de los colombianos no era asimilable, y por eso es que hemos visto otra vez la respuesta ayer para una reingeniería de la negociación pactada por más de 4 años. Bien, interesante el análisis, porque ahora habría que ver exactamente qué van a hacer. Ayer tanto Santos como Timochenko se han mostrado bastante cautos al respecto. Son Santos indicando de que no va a dejar de lado el cese de hostilidades, y las FARC indicando de que en estos momentos la única arma que van a utilizar ellos para el diálogo será justamente la palabra. Fíjate, sí, hay un común denominador. Los dos coinciden en que el cese de hostilidades se mantiene. Pero mientras esto sucede, hago una pregunta pública. Las FARC, con la negociación pactada, tenía un plazo, Jesús, de 180 días para desarmarse, entregar las armas a la ONU para que luego se fundieran y se hicieran 3 monumentos. Este era el mecanismo que se estaba adoptando. No creo que eso vaya a suceder en lo inmediato. Tenemos que decirlo, porque en el trasfondo de una negociación están los mecanismos de garantía. ¿Qué garantías tiene las FARC? Ninguna, a la luz de Timochenko. Estoy interpretando a Timochenko, nada más. Entonces, evidentemente, no creo que se vaya a producir esa entrega de armas todavía, porque están volviendo a un punto cero. Todavía no se ha producido digamos, la reapertura de las negociaciones. Ahora lo que existe es que el presidente Santos ha ensanchado el camino para la concertación nacional y puedan los colombianos mirar cuáles han sido esos puntos álgidos. No creo que el gobierno de Santos quiera trilateralizar el proceso. Me explico. No creo que sea el gobierno de Santos, la oposición de Uribe y las FARC. No creo. Creo que, y acá lo decimos políticamente, creo que el gobierno va a poner en el segundo nivel, en el segundo plano, a Uribe y a otros actores políticos para, evidentemente, que el expresidente, que por sí ya tiene una cuota de liderazgo importante, no termine de polarizar y de encumbrarse como un actor político más visible de lo que el no le está dando en estos momentos. Una fortaleza tremenda al expresidente Uribe. Ya, pero estamos hablando de una cuestión de Estado que pasa o que desborda al gobierno mismo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una situación que además va más allá de lo que pueda hacer Santos en los próximos años que le quedan como gobierno. Entonces, ¿por qué no llamar a las fuerzas de oposición antes de, ¿no es cierto?, negociar todo esto que se hizo en La Habana? No, totalmente de acuerdo, las va a llamar. Lo que te quiero decir... Ahora recién cuando ha perdido. Ah, claro, es que justamente el mea culpa viene ahora, pero debió hacerlo antes, y coincido contigo, porque eso le hubiera dado a él un mayor respaldo para el proceso del plebiscito. El plebiscito sí es importante y tiene que hacerse, y después de este proceso de negociación que deberá comenzar en el tiempo más inmediato, será siempre lo mejor, también tendrá que al final haber otro plebiscito. Y te digo por qué. Los plebiscitos como mecanismos de consulta popular establecidos en la Constitución de Colombia, además del referéndum y de las asambleas constituyentes, legitiman. Y esto es un asunto, como muy bien dices, de Estado. Los asuntos de Estado, cuando venga un gobierno de futuro, no pueden pues derruirlos, y por eso el sello
gravitacional de lo que significa una respuesta social de respaldo, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, es indispensable para procesos de esta naturaleza. Bueno, ahora tenemos un documento firmado en un lugar además enigmático como lo es Cartagena, refrendado el documento por 17 jefes de Estado que acudieron a esta cita, un documento que además queda ahí, ¿no es cierto? Porque finalmente fue darle un mensaje a que sí había un acuerdo que se tenía que cumplir, pero que se tenía que tener o gozar del apoyo popular, cosa que no ha pasado. Entonces, vayamos a lo que viene ahora, ¿no es cierto? Estaba leyendo más temprano Semana, que es esta revista colombiana, bueno, también pegada al gobierno de Santos, porque forma parte de su cuñado del directorio. Se indicaba de que lo que podría pasar en adelante no solamente sería anchar la base con las personas de oposición encabezadas por el expresidente Uribe, sino también cabría la posibilidad de, por ejemplo, formar una asamblea constituyente que se hace normalmente para modificar la constitución, pero en este caso habría esa posibilidad de una constituyente para tratar este tema puntual. Yo creo que no. Yo creo que la fórmula digamos, de una negociación donde las posiciones maximalistas tengan que enfrentarse en una mesa de negociación debería ser la regla que debe prosperar hacia adelante. Creo que el gobierno no debería ensanchar más los mecanismos jurídicos. Debería sí, como decías tú al comienzo, que los operadores políticos sí se ensanchen, que haya una mayor participación, pero no empezar en fórmulas jurídicas que puedan, a mi juicio, trabar un proceso político. Cuando los procesos políticos no están claros, como lo que hemos visto ayer, cuando hay una negación por parte de la mitad del pueblo colombiano a los acuerdos, es mejor todavía esperar el modus operandi jurídico, que debe ser una consecuencia, sí, pero en su momento, cuando se haya logrado maximizar las posiciones, cuando las FARC también sientan que en este proceso otra vez sus elementos de juicio estén allí puestos. Entonces vamos a esperar todavía cuál va a ser la estrategia, primero desde el Estado y segundo lo que va a decir la FARC, porque ellos tienen que decir lo suyo y ahí es donde vamos a medir esta fortaleza de pareceres, de posiciones que vengan adelante. Bueno, vamos a leer algunas preguntas de ustedes para que Miguel Ángel las pueda contestar, porque él es el especialista finalmente. José Zúñiga dice, es interesante que los lugares más golpeados en Colombia votaron por el sí. ¿Por qué? Sin duda alguna por la experiencia. Nadie que sufre la experiencia del terror, del miedo, de la violencia, lo quiere, Jesús. Y por eso allí donde ha sido la regla, la violencia, lo quieren ahora también, ya no como una excepción, sino como una regla de la paz. Por eso están ellos con ese shock traumático de tantos años de soportar la violencia estructural. Esa es la explicación. Es entendible, además, ¿no es cierto? Que se acabe de raíz y no nos interesa lo que hay detrás, ¿no? Claro. Ahora, el olvido es un poco complicado de tratar. Sobre todo en temas tan sustanciales como este, donde hay muertos de ambos bandos. Donde hay muertos de ambos bandos, donde los muertos y las heridas y la fractura interna en Colombia es grande y es grave. El olvido justamente no es asimilable y el no es parte de ello también, hay que decirlo. De manera que para que se produzcan estos procesos de concatenar esfuerzos, de asimilar, de ver al guerrillero del futuro como insertado en la sociedad, no es de un día para otro. Insertado en la sociedad y con la capacidad, por ejemplo, según el acuerdo, de participar en la vida política, además claro, con 10 escaños dados por el propio presidente, que al final no se supo por qué lo hizo, ¿no? Creo que fue una concesión de último minuto, así lo fue en realidad, pero que justamente este tipo de concesiones inadvertidas, insospechadas y a mi juicio hasta incoherentes, terminaron por sellar el no por parte de la gente, porque diciendo que se les da una oportunidad, ¿no es cierto?, en el Parlamento, cuando lo correcto es que ellos, si quieren llegar al Parlamento, pues que se sometan política, ¿no? Al proceso político del escrutinio popular. Ahora, Odar Olivera nos pregunta exactamente, ¿cómo estarán ahora las relaciones de la FARC con el Estado de Colombia, o sea, con el gobierno colombiano o con el Estado en general? Porque finalmente la población, bueno, van a seguir dialogando, al menos hay esa intención. Sí, pero la lectura de ayer es que no es lo que se pensaba de las FARC, no tiene ese apoyo popular
es un grupo guerrillero o terrorista que no goza de la popularidad que decía tener, y esto significa que la FARC tuvo su momento, Jesús, para pedir perdón. Si hubiera pedido perdón en el camino, durante los tiempos de Pastrana, durante los tiempos de Uribe, seguramente hubiera allanado el proceso para lo que hemos visto ayer. Pero como nunca lo hizo, entonces generó esta suerte de animadversión colectiva sustantiva que se fue creando en la sociedad colombiana. Ahora, por ejemplo, Noelia hizo lo siguiente. Ahora, ¿qué deberá hacer la FARC? Es decir, ¿a qué va a renunciar para un eventual pacto con todos los colombianos? No, yo creo que si las FARC realmente quieren de buena fe, realmente alcanzar este proceso de paz, lo que tienen que hacer es renunciar para siempre a cualquier posibilidad bélica de armas, como lo ha dicho Timochenko. Ayer Timochenko ha dicho muy claro que van a continuar con el statu quo de no hostilizaciones, y eso deberá ser el pacta sunt servanda, es decir, el cumplimiento de la palabra que ha dicho Timochenko, tienen que respetarla. De lo contrario, Jesús, se cae todo, se cae todo. Bueno, eso pasa además también por entregar el dinero, cosa que ellos han hecho, no lo tenemos, y cosa que sabemos que es mentira, ¿no? Porque finalmente la FARC durante mucho tiempo, así como aquí en Sendero, en el Brain, estaban asociados muchos de ellos al narcotráfico. Sí. Por eso que hay divisiones dentro de la FARC y hay núcleos que van a quedar todavía subrepticios. Sí, claro. No olvides que después de la unanimidad de la 10ª conferencia guerrillera de las FARC para a refrendar los acuerdos de paz, inmediatamente nos enteramos que había una porción de ellos en la zona de frontera. El propio presidente Pedro Pablo Kuczynski lo hizo saber. Entonces, evidentemente aquí todavía hay ciertos niveles de asociación de algunos grupúsculos con el narcotráfico antaño coludido con las FARC. Bueno, yo sé que a ustedes les parece una falta de respeto de estar mirando el celular, pero aquí estamos justamente viendo la transmisión en vivo y en directo de RPP y atendiendo a sus preguntas también, cosa que está respondiendo Miguel Ángel y que él sabe muy bien, es parte de esta transmisión en vivo y en directo. Así que hay que dejar claro eso también para que no parezcamos que estamos aquí no entendiendo o no prestándole atención. Es importante en todo caso lo que se viene más adelante. Yo siempre digo esto después de, ¿no es cierto? Ahora, yo tenía la interpretación esta de que los titulares hoy podrían ser o en otro sentido o de otra manera. Uno de ellos, por ejemplo, Uribe, el gran ganador de esta contienda, o Uribe le ganó a Santos. A ver, lo que pasa, Jesús, que aquí también hay un elemento político que yo te decía al comienzo. Algunos dicen que el resultado del no significa una debilidad política para Santos y una fortaleza para el presidente Uribe. Yo creo que aquí en realidad es el pueblo colombiano, hay que mirarlo así. El plebiscito no debe medir oportunidades políticas. Pero para ser sinceros, Uribe salió fortalecido. Sí. Él estuvo haciendo una campaña, digámoslo así, por el NOL bastante austera, sin mayor apoyo. Y por eso es mediático, además. Y claro, y eso es innegable. Y por eso te decía al comienzo que la estrategia de Santos, estamos hablando políticamente, es no trilateralizar el proceso, sino ensancharlo lo más posible para que Uribe no pueda, digamos, monopolizar esto que ya lo tiene con la victoria del no. Bien, entonces, tenemos un ambiente bastante complicado y esto nos lleva también a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó entonces con el acuerdo de Cartagena? ¿Por qué se hizo de esta manera? ¿Por qué invitar a 17 presidentes, incluido también por ahí la voz del Papa o el representante del Papa, el representante del gobierno de los Estados Unidos, que por cierto suele decir que ellos no negocian con terroristas? Sin embargo, Kerry estaba en esta cita y ayer escuchaba a Pastrana criticar seriamente a Macri, a uno de ellos, y otro a Pedro Pablo Kuczynski también por haber participado en esta cita, en esta reunión. Bueno, ¿cómo queda eso? A ver, yo creo que has dado en el clavo con un tema sustantivo. Primero, otra vez la utilización política. El momento jurídico más trascendente fue cuando se firma el pacto de la finalización de las negociaciones en La Habana el 24 de agosto del 2016. ¿Ya? Sin embargo, el presidente Santos quería que hubiera un momento político que fue, como sabemos, el 26 de septiembre, donde han estado todos los jefes de Estado. Pero la participación del jefe de Estado
está en función de un principio del derecho internacional que es el principio de la tranquilidad y de la solidaridad internacional y de la buena fe. Yo creo que los presidentes, ninguno hace ningún papelón. Te lo tengo que decir como profesor de derecho internacional, porque la presencia de ellos es para darle esa cobertura, ¿no es cierto?, del respaldo regional e internacional. Lo que pasa es que seguramente ninguno de los jefes de Estado o presidentes que han estado presentes han calculado tampoco la dimensión de lo que se venía después con este resultado. Bueno, yo entiendo, porque parece que las cosas se hubieran hecho al revés, ¿no es cierto? Entiendo que cuando hay una situación negociada, lo primero que tú haces es, ok, negocias con las partes en conflicto, llegan a un acuerdo y esto luego es sometido por ejemplo, a un referéndum, un plebiscito. Luego esto es llevado al Congreso para otra ratificación y una vez que ya todas las partes involucradas de la sociedad de un país que tiene este tipo de problemas, por ejemplo, ya acuerdan, sí, ¿no? Recién obviamente se hace el gesto político, ¿no? Sí. Que es para justamente eso, para darle fuerza y para darle contundencia a algo que no se va a alterar o modificar con los años. Aquí la cosa ha sido completamente distinta. Al contrario, la apuesta de Santos ha sido al revés. Primero un acto político y mira tú la estrategia del gobierno, solamente una semana, 7 días después, el momento del plebiscito fresco, con este ánimo social de la paz, pensando que así iban a alcanzar otra vez el sí en el resultado final, y que ha sido adverso, porque el tamaño de la polarización en Colombia, Jesús, lo acabo de ver, por el sí y por el no, ha sido extraordinario. O sea, nunca he visto cómo dos hombres de Estado, un expresidente como Uribe y un jefe de Estado como Santos, hayan tenido una dimensión de ataques continuos los últimos días, sistemáticos como nunca antes visto. Esto, evidentemente, generó estos niveles de polarización que al final alineó la balanza en favor del no. Ahora, por cierto, saludos a los amigos de Colombia que a esta hora de la mañana nos están viendo aquí en esta transmisión especial de RPP Noticias a través del Facebook, y vamos con Marta Botero. El motivo, dice ella, fue no entregar nuestro territorio a bandidos con tanta impunidad. Bueno, lo que venimos comentando, ¿no? Sí, sí. Que ese es el mensaje que tienen todos los colombianos. En realidad, el término impunidad es fundamental para entender esta reacción de los colombianos. Impunidad significa no hay castigo. Para que la gente que nos ve y nos escucha, no hay castigo. Y cuando no hay castigo, eso es malo. Tiene que haber un castigo, tiene que haber una persecución y tiene que haber una sanción penal. En el derecho es acto de comisión del delito, sanción penal y pena. Es lo lógico. Eso es lo que los colombianos esperaban y aspiraban. Y como no ha pasado, entonces hemos visto esta fractura que se ha reflejado el día de ayer en el plebiscito. Bueno, Rubén Tito, ya que usted ha estado observador en el plebiscito, dice lo siguiente: hay una gran clase colombiana, entiendo yo, que se mantiene en tibio, que no le interesan sus compatriotas y que tienen al sistema dividido. O sea, entiendo yo que esta pregunta va por la gente que no fue a las urnas, que no sí, decidió ni sí ni no. Hay que recordar que en Colombia la votación es voluntaria. La gente asiste por este acto cívico. Normalmente cuando son elecciones presidenciales suele haber un número importante. Los plebiscitos que la gente hasta hace pocas semanas no lo conocían muy bien, no entendían tampoco la fórmula de la pregunta. No generaba este nivel de expectativa, y el domingo, o sea, ayer que hemos estado en Bogotá, por ejemplo, jugaron dos cosas en contra. Primero, el hecho mismo de que todavía había gente que no entendía el proceso, y segundo, la lluvia intensa no permitió que los colombianos en varios lugares del país salieran a expresar su voto, y ha sido uno de los elementos que, aunque uno no lo pueda considerar, impactó también por el nivel de ausentismo, que además, digamos, no olvidemos que el umbral Jesús era 13%, se ha pasado ese porcentaje, pero claro, no se llega a los niveles que normalmente exige la Constitución, que es el 50%, no se ha llegado a esos niveles, pero ha habido una cuota importante de participación ciudadana. Ahora, ¿cómo queda Naciones Unidas, que es justamente uno de los organismos internacionales que ha estado acompañando este proceso? Bueno, yo creo que Naciones Unidas... que era medular, justamente para el tema del desarme, que era una de las exigencias del acuerdo. Creo que el tema de armas y participación de las Naciones Unidas y de CELAC, ¿no?, que son los que finalmente tenían la responsabilidad del proceso de fundir las armas, va a tener que esperar.
Repito, yo no veo a las FARC en estos momentos que tienen un plazo de 180 días por ese acuerdo hoy muerto para entregar las armas. No las veo de ponerlas en el plano inmediato, porque para ellos vuelven al punto cero de la negociación y en función del modus operandi, del modelo de lo que vaya a haber hacia adelante, tomarán evidentemente las decisiones de entregar las armas. Ahora, estoy leyendo algunos comentarios suyos, por cierto, algunos que son bastante alturados y eso es importante también. Gabriela Navarro dice, ¿qué pasará ahora con la FARC? ¿Habrá una venganza por parte de ellos? Ayer hablaba Timochenko, ya ni bien conoció los resultados, querida Gabriela, y él fue bastante cauto como lo habíamos señalado. O sea, el tema aquí es que la FARC con este acuerdo tiene mucho que ganar y lo que es justamente patear el tablero, o sea, ya sería ilógico, ¿no? No, pero además, yo creo que Timochenko está apostando por el realismo político, también seamos claros. Es decir, un presidente como Uribe, que se dedicó 8 años a debilitar a las FARC. No olvidemos que al final de su segundo gobierno... campo militar. Claro, muere Reyes en un bombardeo cuando Santos era su ministro de Defensa. Y los otros 8 años, que van 6, en realidad, de un presidente como Santos, que se ha dedicado a la negociación. Entonces, en ese escenario de casi 16 años, las FARC debilitadas, sin Marulanda, sin Reyes, sin Alfonso Cano, evidentemente se han sentido también, digamos, con ciertos niveles de debilidad y por eso ya consideraron el eje de la negociación como una regla y estoy persuadido que ellos van a querer seguir negociando. Bien. Héctor Condori, tu pregunta me parece interesante. Dice él, que explique cuál es la diferencia entre la FARC y Sendero Luminoso. Yo creo que no hay diferencia, pero es lo que yo creo en realidad, porque son dos grupos terroristas armados que buscaban subvertir el Estado, ¿no? En función a esto justamente, a la lucha armada. Pero explícaselos tú para que lo sepa él. Sí, no, con mayor gusto. Pero además hay algo importante. Yo he dicho y lo tengo que repetir aquí, más allá del resultado. Entre Sendero Luminoso y las FARC hay enormes diferencias. Las FARC tenían un territorio controlado. Sendero jamás controló un territorio. Llegaban a un lugar, en la noche sacaban al alcalde, buscaban a los enemigos del alcalde, lo ajusticiaban y en el día partían. Las FARC tenían siempre un líder conocido, que ya los he mencionado. Sendero Luminoso lo conocimos solamente a Ibai Guzmán el día que fue detenido. Las FARC tenían uniforme, o tienen uniforme. Sendero Luminoso jamás tuvo uniforme. Y estos niveles son distintivos en el derecho internacional. Y ¿cómo se cataloga a Sendero Luminoso como un grupo terrorista? Como también lo fue las FARC a raíz de los rehenes que comenzaron a tomar. Pero cuando el gobierno de Santos se da cuenta que como consecuencia de todo un proceso de varios gobiernos, regímenes, para allanar un proceso de negociación, tiene que bajar al llano y la FARC suspenden los actos delictivos, entonces empieza a tener ciertos niveles de beligerancia. Lo que nunca tuvo Sendero Luminoso, por favor, nunca jamás, es un grupo terrorista y debe ser tratado como tal. Así es. En efecto, ambos terroristas, porque no hay que descartarlo, sí, claro. Porque finalmente lo que hacen es sembrar el terror para sus fines o sus propósitos. Bien, entonces hay un comentario aquí también, dice aquí, la paz no estaba asegurada del todo. ¿Qué pasó con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, también que está, bueno, ellos también están en el proceso de negociación? Bueno, ya dijeron ayer, Y no tiene nada que ver con este acuerdo de paz. no tiene nada que ver con el acuerdo de paz, pero ya dijeron ayer que también aspiran y esperan sentarse a una mesa y negociar con el gobierno. Lo que quiere decir, Jesús, que estamos viendo que los tiempos en estos momentos para Colombia, para los grupos armados en el país, son tiempos para conversar. Porque se han dado cuenta que el pertrecho de la violencia no los está conduciendo a nada, los tiempos cambian, ya no cuentan con las facilidades como las tenían antaño, y también hay altos niveles de disidencia y los que tienen son jóvenes en muchos casos, ¿no? Contra su propia voluntad y entonces evidentemente se sienten debilitadas. Por eso también entran en este clima de la realpolitik, negociar para poder sobrevivir. Bueno, la realpolitik es el pragmatismo político, o sea, en efecto, negociar para sobrevivir, que es lo único que les queda finalmente, ¿no? Y tratar de ganar lo más que se pueda también en estos acuerdos, o sea,
Uno quisiera que hubieran vencedores, ¿no es cierto? Y vencidos, pero a veces no se puede llegar a ese consenso. En el caso de nosotros, por ejemplo, vencimos a Sandro Luminoso, así es, y no negociamos absolutamente nada. No, Capitularon. claro. Abimael Guzmán Y el gobierno nunca bajó, nunca cedió como debe ser, y aprovecho para que tampoco bajemos la guardia, porque aquellos grupos que puedan tener ciertos enmascaramientos, ¿no es cierto?, no pueden seguir teniendo espacio en la vida política del país. Tenemos que asegurar un Perú con tranquilidad, y para eso es importante la acción del Estado. Bien, muchas gracias Miguel Ángel Rodríguez Mackey, aquí en esta transmisión de Facebook a esta hora de la mañana para tratar este tema que es puntual, porque finalmente gana el no y todos nos preguntamos exactamente, ¿y ahora qué pasa con Colombia y con este acuerdo de paz? En todo caso, será interesante saber qué saldrá de esta reunión que se hará en las próximas horas en Palacio Nariño, porque ahí es donde se van a concentrar todos, si es que Uribe acepta la invitación finalmente. No, yo creo que deberá ir. Yo creo que él tiene una responsabilidad como líder de no, tampoco puede ahora retrotraerse, y va bien, debe tener un espacio, y con él otras instituciones tutelares de la vida colombiana, para sincerar el proceso y mirar qué cosas fueron las que a juicio del no estuvieron bien trabajadas en el acuerdo que se alcanzó. Bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Con ustedes, adelante.